Una disputa de $3,000, una carta con la fecha equivocada y 11 días de fuego cruzado que terminaron con la muerte de una madre y su hijo. Así empezó la tragedia que convirtió a Ruby Ridge en un símbolo de la brutalidad estatal. ¿Cómo pudo el FBI disparar contra una familia inocente? Quédate conmigo y desentrañaremos cada error, cada prejuicio y cada orden letal que encendió la hoguera. Esto es Criminal Threads y en este espacio nos dedicamos a descubrir los rincones oscuros de la historia reciente, a mostrar cómo decisiones burocráticas pueden costar vidas. Si sientes que este caso abre los ojos, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir investigando y compartiendo estas historias. Randy Weaver había sido soldado, había servido en la Guardia Nacional y después decidió abandonar la vida urbana para buscar la autosuficiencia en las montañas de Idaho. Junto a su esposa Vicky y sus 2 hijos, construyó una cabaña aislada en el valle de Ruby Ridge, lejos de lo que él llamaba la corrupción del mundo. Vivían de la tierra, cultivaban sus propios alimentos y mantenían una filosofía de independencia que los separaba de la sociedad. Todo comenzó con una disputa de $3,000 con un vecino por un trato de tierras. El vecino perdió la demanda y, movido por el despecho, acusó a Randy de haber amenazado al Papa y al presidente de los Estados Unidos. El servicio secreto investigó, no encontró pruebas, pero la acusación quedó grabada en los archivos. Esa mentira sembró la primera semilla de desconfianza. El ATF, la agencia encargada de controlar el alcohol, el tabaco y las armas, decidió usar a un informante para atrapar a Randy. Le ofrecieron 2 escopetas recortadas, armas que la ley prohibía, y trataron de chantajearlo para que se convirtiera en informante contra grupos de supremacía blanca. Randy se negó rotundamente, no quería traicionar a sus hermanos, a su comunidad. Esa negativa marcó el inicio de la hostilidad entre el gobierno y la familia Weaver. El juicio por los cargos de armas quedó programado para el 20 de febrero. Sin embargo, un oficial de libertad condicional envió por error una carta indicando el 20 de marzo como fecha de comparecencia. Randy, confiado en la información que había recibido, no se presentó en febrero. Ese simple error lo convirtió en fugitivo a los ojos de la justicia. La burocracia había escrito su sentencia sin que él lo supiera. Al ser declarado fugitivo, la paranoia se instaló en la cabaña. Randy sospechó que había una conspiración para arrebatarle sus tierras y separar a sus hijos del hogar. Decidió atrincherarse, reforzar la entrada y mantener a su familia bajo constante vigilancia. La tensión aumentó cuando los Marshalls, bajo cobertura, ingresaron a la propiedad el 21 de agosto para reconocer el terreno. Lanzaron una piedra para probar la reacción de los perros, provocando que el hijo de Randy, Sammy, de 14 años, y su amigo Kevin Harris salieran a ver qué pasaba. En ese momento, un Marshall disparó al perro de la familia. Sammy, al ver el disparo, respondió con su rifle. En el intercambio de balas, uno de los Marshalls murió. Sammy intentó huir, pero fue abatido por la espalda mientras regresaba a la cabaña. La muerte del joven marcó el punto de inflexión. La situación pasó de ser una investigación a convertirse en un asedio armado. Al día siguiente, el FBI instaló un francotirador en la zona. Mientras la familia corría hacia la casa, el francotirador disparó a Randy, hiriéndolo. En medio del caos, Vicky, sosteniendo al bebé de 10 meses en brazos, intentó proteger a sus hijos. El mismo francotirador volvió a disparar, alcanzando a Vicky de muerte. La escena, tan dramática como desgarradora, quedó grabada en la memoria de quienes la vivieron y en los informes que más tarde se hicieron públicos. Las órdenes de compromiso que el FBI había emitido eran extremas. Cualquier adulto armado que se viera fuera de la cabaña debía ser neutralizado sin contemplaciones. Esa regla, casi inaudita en situaciones de rehenes, fue criticada después del hecho porque elevó la violencia a niveles innecesarios. Además, los agentes creían erróneamente que Randy era un ex boina verde experto en tácticas de guerrilla, que su propiedad estaba llena de trampas explosivas y que existían túneles subterráneos. Todos esos mitos alimentaron la agresividad del operativo. Después de 11 días de asedio, Randy se rindió. En el juicio posterior, fue absuelto de casi todos los cargos, salvo por haber faltado a la citación original. Kevin Harris también fue absuelto de todos los cargos. El gobierno, sin admitir culpa oficial, pagó una indemnización de $3.1 millones a la familia Weaver, $1 millón para cada una de las 3 hijas sobrevivientes, $100,000 para Randy y la suma para la madre y el hijo fallecidos. Además, Kevin Harris recibió un acuerdo de $380,000 por su propia demanda civil. La cifra, aunque considerable, nunca podrá reparar el daño emocional y la pérdida de vidas. Todo el desastre empezó con una simple carta con la fecha equivocada. Esa ironía burocrática nos muestra cómo un error administrativo puede desencadenar
desencadenar una cadena de decisiones fatales. El informante del ATF, sin querer, reveló la identidad de un informante del FBI, lo que demostró la falta de coordinación entre agencias del mismo gobierno. Cada pieza del rompecabezas encaja en una narrativa de paranoia, prejuicio y exceso de poder. Si hasta aquí la historia te parece increíble, imagina lo que ocurrirá cuando exploremos las consecuencias legales y el legado que dejó Ruby Ridge en la política de uso de la fuerza. ¿Qué piensas de la forma en que el gobierno manejó esta situación? Déjame tu opinión en los comentarios, realmente quiero conocer tu perspectiva. Y si este relato te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. Lo que sigue es aún más impactante. Dale like si esto resonó contigo y sigue conmigo mientras desentrañamos los últimos capítulos de este caso que marcó un antes y un después en la relación entre el ciudadano y el Estado. Los tribunales federales, al recibir las demandas civiles, se vieron obligados a abrir una investigación exhaustiva que reveló no solo la cadena de errores administrativos, sino también la mentalidad de caza de brujas que imperaba dentro de los cuerpos de seguridad. Los documentos internos del FBI, filtrados años después, mostraron cómo los oficiales redactaron una hoja de cálculo con objetivos prioritarios que incluía a la familia Weaver como potencial amenaza de terrorismo interno. Esa clasificación, que hoy en día resultaría inaceptable bajo cualquier estándar de derechos humanos, fue la que dio pie a la orden de disparar a matar contra cualquier adulto armado que apareciera fuera de la cabaña. La propia agencia admitió, en un informe posterior, que la regla había sido aplicada sin una evaluación de riesgos adecuada y que, en retrospectiva, violaba los protocolos de uso de la fuerza que la propia institución había establecido después del caso de la escuela de Oklahoma. Cuando los jueces comenzaron a analizar la evidencia, la narrativa cambió radicalmente. El magistrado que presidió el caso, en una sentencia que se convirtió en referente para futuros litigios contra el Estado, describió la operación en Ruby Ridge como una catástrofe de planificación alimentada por prejuicios y una falta de supervisión interagencial. En su opinión, el error de la carta con la fecha equivocada no fue un simple desliz, sino el detonante de una cadena de decisiones que escaló de forma irreversible. El juez subrayó que la falta de comunicación entre el ATF, los Marshals y el FBI creó un vacío de responsabilidad que permitió que cada agencia actuara bajo sus propias premisas sin una coordinación central que pudiera detener la escalada. A raíz de esa sentencia, el Congreso aprobó una serie de reformas que, aunque tardaron años en implementarse, sentaron las bases para una mayor transparencia. Se creó una comisión de supervisión independiente, conocida como la Comisión de Revisión de Operaciones de Fuerza Letal, cuyo mandato era revisar cada caso en el que se emplearan reglas de disparar a matar. La comisión recomendó, entre otras cosas, la eliminación de cualquier orden que permita disparar a un sospechoso armado sin una amenaza inminente y directa y la obligación de registrar y publicar, con retraso mínimo, los informes de incidentes que involucren uso letal de armas por parte de agentes federales. Estas recomendaciones, aunque inicialmente recibieron resistencia dentro de los rangos militares y policiales, fueron adoptadas después de una serie de audiencias televisadas que mostraron el dolor de las familias afectadas. El impacto de Ruby Ridge también se sintió en la esfera política. Los grupos de derechos civiles, liderados por organizaciones como la Asociación Americana de Libertades Civiles, utilizaron el caso como ejemplo para denunciar la creciente militarización de la policía. En una conferencia, la directora ejecutiva de la asociación señaló que cuando el Estado se vuelve sospechoso de sus propios ciudadanos, la democracia se tambalea. Ese discurso resonó en la opinión pública, provocando protestas en varias ciudades del país y una ola de presión sobre los legisladores
superiores para que revisaran las políticas de vigilancia y el uso de informantes encubiertos. Al mismo tiempo, el caso alimentó la narrativa de los movimientos antigubernamentales que ya empezaban a gestarse en los años 90. Historias de resistencia como la de Randy Weaver fueron adoptadas como símbolos de la lucha contra la tiranía percibida. Foros en línea que en aquel entonces empezaban a florecer compartían documentos filtrados, testimonios de testigos y teorías conspirativas que vinculaban a Ruby Ridge con otros incidentes controvertidos como el asedio de la Academia de los Hermanos Branch Davidian. Esa difusión, aunque a veces distorsionada, mantuvo viva la discusión sobre los límites del poder estatal y la necesidad de un control ciudadano más riguroso. En el plano personal, la vida de la familia Weaver cambió dramáticamente. Las 3 hijas sobrevivientes, ahora adultas, hablaron en varias entrevistas sobre el peso de la culpa que sentían por haber sido testigos de la muerte de su madre y hermano. Una de ellas, en una entrevista reciente, explicó que el proceso de sanación había pasado por aceptar una indemnización que, aunque sustancial, no podía reparar el trauma emocional. Comentó que el dinero había sido útil para cubrir gastos médicos y psicológicos, pero que la verdadera recuperación había dependido de la terapia y del apoyo de una comunidad que había empezado a reconocer la injusticia que habían sufrido. Kevin Harris, el amigo que había estado con la familia durante el asedio, también siguió una trayectoria marcada por la experiencia. Después del acuerdo civil, se dedicó a trabajar como defensor de los derechos de los presos y como asesor en casos de abuso policial. Su testimonio en los juicios posteriores se convirtió en una pieza clave para demostrar que la narrativa oficial del gobierno, que presentaba a los Weaver como extremistas violentos, estaba basada en suposiciones infundadas y en información errónea proporcionada por informantes sin credibilidad. La historia de Ruby Ridge nos recuerda que la burocracia, cuando se combina con prejuicios y una cultura de impunidad, puede desencadenar tragedias que trascienden generaciones. Cada paso del proceso, desde la disputa de $3,000 hasta la orden de disparar a matar, muestra cómo una cadena de decisiones mal concebidas puede terminar en la pérdida de vidas inocentes. La lección más importante radica en la necesidad de establecer mecanismos de control y rendición de cuentas que obliguen a las agencias a actuar con transparencia y bajo criterios estrictamente legales. Si hasta aquí la historia te ha parecido tan impactante como a mí, imagina que aún hay más aspectos por descubrir. En los próximos minutos vamos a analizar en detalle cómo la sentencia de la Corte Suprema, en el caso que lleva el nombre de Weaver contra los Estados Unidos, sentó precedentes legales que aún hoy influyen en la forma en que los tribunales evalúan la legitimidad de las órdenes de uso de la fuerza. Veremos también cómo la prensa, después de años de silencio, empezó a publicar documentos clasificados que revelaban la verdadera magnitud del proyecto de vigilancia que se estaba gestando en la década de los 90. Antes de seguir, quiero saber qué parte de la historia te ha parecido más sorprendente. ¿Fue el error de la carta, la orden de disparar a matar o la forma en que se manejó la información entre agencias? Déjame tu respuesta en los comentarios porque tus opiniones nos ayudan a profundizar en los temas que más te interesan. Además, si consideras que este análisis te ha abierto los ojos sobre el poder del Estado y sus límites, suscríbete y activa la campana, así no te perderás los próximos episodios donde seguiremos desentrañando casos que marcaron un antes y un después en la relación entre el ciudadano y el gobierno. Dale like si sientes que esta historia merece ser recordada y compartida, y comparte el video con quien creas que necesita conocer la verdad detrás de Ruby Ridge. Continuemos entonces con la revisión del proceso judicial. Después de la absolución de la mayoría de los cargos contra Randy Weaver, el jurado se encontró con la acusación de incumplimiento de comparecencia. En esa fase, el fiscal intentó presentar pruebas que demostraran que Weaver había conspirado para evadir la justicia, pero la defensa, liderada por un abogado veterano de derechos civiles, logró desestimar la evidencia al demostrar que los documentos habían sido manipulados por funcionarios que buscaban justificar la operación militarizada. La defensa también presentó testimonios de expertos en psicología militar que explicaron cómo el aislamiento y la presión psicológica pueden llevar a decisiones impulsivas, lo cual sirvió para contextualizar la falta de comparecencia como un acto de temor razonable, no como una conspiración. El veredicto
veredicto final, que dejó a Weaver libre de casi todos los cargos, envió una señal clara a las agencias federales. El poder no es absoluto y la ley puede, en última instancia, proteger a los ciudadanos contra abusos institucionales. Sin embargo, la verdadera reparación quedó en la compensación económica, que aunque sustancial, nunca pudo devolver la vida de Vicky y de su hijo. Ese hecho resonó en la opinión pública, provocando una ola de debate sobre la responsabilidad moral del Estado y la necesidad de crear canales de reparación más allá del simple pago económico. En los años posteriores, varios estados comenzaron a revisar sus leyes de uso de la fuerza, incorporando en sus códigos penales la obligación de que cualquier orden de disparar a matar sea aprobada por un oficial de alto rango y que se mantenga un registro detallado de cada disparo realizado bajo esa directiva. Además, establecieron comités de revisión ciudadana que incluyen representantes de la sociedad civil, expertos en derechos humanos y profesionales de la seguridad, con el objetivo de evaluar la proporcionalidad y la necesidad de cada operación encubierta. Estas medidas, aunque no pueden revertir lo ocurrido en Ruby Ridge, representan un intento de aprender de los errores y evitar que se repitan en el futuro. Otro aspecto que merece atención es la repercusión internacional del caso. Organizaciones de derechos humanos de varios continentes citaron Ruby Ridge como un ejemplo de la violación de los principios de debido proceso y uso excesivo de la fuerza por parte de un gobierno democrático. En foros de la ONU se discutió la necesidad de establecer normas vinculantes que regulen el uso de fuerzas letales por parte de agencias de seguridad, con el fin de proteger a los ciudadanos de abusos similares. La presión internacional, aunque no condujo a sanciones directas, sí impulsó una mayor vigilancia por parte de organismos de supervisión y generó un debate global sobre la transparencia de los operativos de seguridad. En la cultura popular, la tragedia de Ruby Ridge inspiró libros, documentales y películas que retratan la complejidad del enfrentamiento entre el individuo y el Estado. Algunas obras, aunque dramatizan ciertos elementos, logran transmitir el mensaje central. La falta de comunicación y la desconfianza pueden desencadenar conflictos que escalan fuera de control. Los cineastas, al recrear la atmósfera tensa del asedio, utilizan la música y los efectos de sonido para sumergir al espectador en la incertidumbre que vivieron los Weaver, mientras que los autores de novelas de no ficción se enfocan en los documentos desclasificados para ofrecer una visión crítica de la burocracia gubernamental. Al observar el legado de Ruby Ridge, es imposible no reconocer la paradoja que encierra. Por un lado, el caso reveló la vulnerabilidad del ciudadano frente a un aparato estatal que, bajo la apariencia de protección, puede volverse agresivo. Por otro, la exposición pública de sus fallas condujo a reformas que, aunque imperfectas, buscan equilibrar la balanza entre seguridad y libertades civiles. Ese equilibrio sigue siendo objeto de debate, y cada nueva controversia sobre el uso de la fuerza por parte de la Policía Federal nos recuerda que la historia no está escrita en piedra, sino que se construye día a día con la vigilancia de una sociedad informada. Para cerrar este episodio, quiero destacar una frase que quedó grabada en la memoria de los sobrevivientes: "La verdad es la única arma que no se puede desarmar". Esa frase resume la esencia de nuestro análisis. La búsqueda incansable de la verdad, aunque dolorosa, es esencial para impedir que la injusticia se perpetúe. Si este relato te ha impactado, si sientes que la historia de Ruby Ridge necesita ser recordada y compartida, te invito a seguir acompañándonos. Cada vez que damos luz a casos como este, reforzamos la importancia de la rendición de cuentas y la necesidad de que los ciudadanos exijan transparencia. Gracias por permanecer hasta el final. No olvides comentar tu punto de vista, suscríbete para no perderte los próximos análisis y comparte este video con quienes creas que necesitan saber cómo una simple carta equivocada puede desencadenar una tragedia nacional. Juntos, podemos mantener viva la memoria de Vicky, de Sammy y de todos aquellos que sufrieron a causa de decisiones erróneas y trabajar para que nunca se repita. Hasta la próxima y recuerda, la historia solo avanza cuando la escuchamos y la cuestionamos.